Lunes 26 de abril, ¿cierto? Clase de Ciencias Naturales para el sexto básico y que vamos a ver la contaminación atmosférica, porque ya hemos trabajado en qué consistía la atmósfera. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las causas de la contaminación, pero cuáles son los efectos. Efectos que nos llegan a nosotros mismos, los seres humanos. Nosotros somos los causantes de la contaminación atmosférica y al mismo tiempo somos los que recibimos los perjuicios, los daños de esa contaminación. Así que, chiquillos, comencemos pues. Acuérdense lo que era la atmósfera. Esto lo vimos en las clases anteriores, ¿cierto? Perdón, me adelanté. Ahí. Espérense. Ahí. ¿Qué era la atmósfera? Capa de diferentes gases que envuelven la Tierra, principalmente compuesta por gases que permiten la vida dentro de la Tierra. Eran el nitrógeno, era el oxígeno y otros gases menores, como el CO2, nitrógeno, perdón, hidro, hidróxido de carbono, ¿ya? Son gases que permiten la vida dentro del planeta. Nitrógeno es lo principal, pero el nitrógeno nosotros ni los demás seres vivos lo absorben. Está ahí, pero no lo absorbemos. Lo principal que absorbemos es el oxígeno. Y hay otros gases menores, en menor cantidad, que están presentes. Dentro de eso encontramos el dióxido de carbono, que es lo que más vamos a hablar hoy día. Dióxido de carbono o CO2. Una manera de resumir el dióxido de carbono es llamarlo CO2. ¿Por qué sirve la atmósfera? Respiramos gracias a la atmósfera, nos protege de la radiación del sol, nos protege de los meteoritos durante todo el día, chiquillos. Esto pasa todos los días, a cada rato, tanto en el día como en la noche, que están cayendo piedras del sistema solar, algunas muy pequeñas, otras un poquito más grandes, y están cayendo sobre el planeta. Pero la atmósfera hace que se disuelvan, que se deshagan al caer, porque como son gases, partículas de gas, van chocando estos meteoritos pequeños que llegan, estas piedrecitas, van chocando con la atmósfera y se deshacen. Entonces, como la atmósfera es como un campo de fuerza para que no entren otros Claro, meteoritos. la atmósfera es un campo de fuerza, la atmósfera es como echarse bloqueador solar, nos permite protegernos. Esa es la atmósfera. Obviamente, si viene un meteorito gigantesco y de miles o cientos de kilómetros, la atmósfera lo va a desgastar, pero va a caer igual, como pasó hace 65 millones de años cuando se extinguieron los dinosaurios. Llegó un gran meteorito, pero era de gigantesco, del porte, imagínense ustedes, de Santiago, o más grande. Era gigante, una roca así, pero y la atmósfera fue traspasada, pero siempre están llegando piedritas, cosas, es lo que nosotros conocemos como las estrellas fugaces. Cuando vemos estrellas fugaces, en general, la gran mayoría son meteoritos que están cayendo y que se deshacen en la atmósfera. Se calientan tanto que se deshacen. Ayuda a mantener la temperatura de la Tierra a la atmósfera. Es súper fundamental para que, lo que yo les decía antes, no tengamos temperaturas extremas, ni 300 grados eh, durante el día, ni 300 grados bajo cero en la noche. Es entonces la atmósfera nuestra capa que nos permite la vida en el planeta. Y ahí es donde vemos nosotros los fenómenos meteorológicos, es decir, los vientos, la lluvia, la nieve, los huracanes, los tornados. Todo eso ocurre y son fenómenos que están en la atmósfera. Eso, chiquillos, ya lo vimos.
En eso estamos claros. Esta es nuestra atmósfera terrestre, ¿cierto? Es la que hace que nuestro planeta se vea azul por el reflejo de la luz del sol en el océano, y es donde se forman o donde se ubican las nubes. La atmósfera es el aire que respiramos. De eso no tenemos duda y ya lo sabemos. Y también sabemos, porque yo se lo expliqué en las últimas 2 clases, que la atmósfera está compuesta por distintas capas. La troposfera es donde nosotros vivimos. La troposfera es donde está todo lo que nosotros conocemos como la hidrosfera y la litosfera. La vida en el planeta está en la troposfera. Son los primeros 15 kilómetros desde la superficie hacia el universo, hacia el espacio. Ahí es donde está la troposfera, es donde está la mayoría, como yo les decía, del oxígeno que respiramos. Acuérdense que si empezamos a subir, menos cantidad de oxígeno hay. Por lo tanto, la troposfera es el área de la atmósfera donde está la vida. Después vienen otras capas, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera, que ahí ya nos vamos alejando y vamos llegando hacia el sistema solar, ¿cierto? ¿De qué está compuesta la atmósfera? Lo que yo les decía, mayoritariamente de nitrógeno, que no respiramos, no entra directamente a nuestro organismo, o entra, pero nuestro organismo no lo utiliza, no se va a nuestra sangre, sino que lo que se va es el oxígeno. Y fíjense en el tercer punto que dice acá, que se los voy a dibujar, se los voy a mostrar bien y se los voy a remarcar, porque es muy importante este gas para entender lo que ocurre con la contaminación. Fíjense en este gas, es el dióxido de carbono. Se fijan que la atmósfera tiene un 0,03% de dióxido de carbono, es decir, es un gas menor, muy menor que está dentro de la atmósfera. Es muy poco el dióxido de carbono. Pero en situaciones normales, en situaciones de que así es como está la atmósfera. Pero ahí viene un gran problema, que es nosotros, el hombre. ¿Qué hemos hecho nosotros los hombres? Los voy a mostrar en este video muy cortito. Voy a dejar de compartir para que lo vean bien. Vamos a ver este video muy cortito en que veamos los efectos que está provocando el hombre en nuestra atmósfera. ¿Ya? Ahí se ve, ¿cierto? Ahora le voy a poner play. Lo tengo con sonido. Ya. Nuestros sistemas económicos se formaron cuando el planeta y su aire, sus ríos, sus océanos y sus tierras parecían algo infinito. Evolucionaron mucho antes de que concibiéramos la Tierra por primera vez como el diminuto organismo que es en realidad. Todos se parecen mucho en un sentido. Su objetivo es el beneficio y por lo tanto están centrados en las ganancias a corto plazo. Los sistemas económicos prevalecientes, independientemente de su ideología, no tienen mecanismos integrados para proteger a los seres humanos que vivan aquí dentro de 100 años y mucho menos dentro de 100.000.
En cierto sentido, vamos un paso por delante de la gente de la antigua Mesopotamia. Al contrario que ellos, entendemos lo que le ocurre a nuestro mundo. Por ejemplo, expulsamos gases invernadero a nuestra atmósfera a una tasa nunca vista en la Tierra en 1 millón de años. Y el consenso científico es que estamos desestabilizando nuestro clima. Aún así, nuestra civilización parece estar en un estado de negación, una especie de parálisis. Hay una desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos. Ya, chiquillos. Ya, chiquillos. Vimos un video cortito, ¿cierto? Pero que trata en el fondo de lo que estamos hablando. Trata en qué sentido de lo que estamos hablando. Trata sobre cómo los seres humanos hemos lanzado tanto material de lo que nosotros extraemos de la Tierra para nuestro beneficio, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos los seres humanos alimentarnos, por ejemplo. Pero devastamos, al alimentarnos, devastamos bosques gigantescos para poder cultivar, para sembrar trigo, cebada y todas las plantas que nosotros consumimos. Devastamos bosques para poder poner ganado, vacuno, chanchos, ovejas, ¿cierto? Los animales que consumimos nosotros, también devastamos grandes territorios de bosques para que ellos se alimenten y poder tener más y más y más. Todo eso que nosotros devastamos para nuestro consumo, aparte de ser un daño para la litosfera, para la capa de la Tierra, es un daño para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben desde muy chiquititos que existe un proceso en el planeta que tiene que ver con las plantas. ¿Qué hacen las plantas? ¿Por qué sirven tanto las plantas? A ver, los árboles, ¿quién me puede responder eso? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace que el aire salga? Las plantas, en el fondo, así como tú dijiste, lo que permiten es que ellas consumen ese dióxido de carbono, que es muy pequeño en relación a los otros gases. El dióxido de carbono es lo que respiran las plantas. Y a través del proceso de fotosíntesis, lo que hacen las plantas es lanzar oxígeno. Por lo tanto, si nosotros vamos devastando bosques, se nos acaba uno de los grandes elementos que El produce dióxido de carbono. en la Tierra, que absorben el CO2 y que producen oxígeno. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de cuidar los bosques, ¿cierto? Todo. Pero además, estamos lanzando gases a la atmósfera que provocan cambios en la temperatura, y eso hace que se provoquen cambios también en el clima. Y es lo que vamos a seguir viendo ahora en el Power que les estaba compartiendo, ¿cierto? En el PPT. Esto es lo que nos pasa, chiquillos. En general, las actividades humanas, las que realizamos para todo lo que nosotros hacemos, cambia la atmósfera. Cambiamos ese equilibrio de gases que debiese existir. Y eso provoca problemas que nosotros también estamos viviendo día a día. ¿Cuáles son esos problemas? Cambio climático y calentamiento global. Por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, iba en sexto, en quinto, en cuarto básico, en general, siempre yo miraba hacia la cordillera y siempre, sin importar la fecha del año, yo veía nieve. Obviamente en invierno mucha nieve, la cordillera tapada de nieve, y en verano todavía se veía en las cumbres de lo que nosotros vemos en Santiago, se veían hielos, se veía nieve. Ahora se ve nieve en verano, en esta fecha que todavía no cae en lluvia. ¿Vemos nieve? No, Casi nada, ¿cierto? Eso es un problema que tiene que ver entonces con el calentamiento global. profe. Porque hace mucho más calor en el verano
y cae mucho menos nieve de lo que caía hace 20, 25, 30, 50 años atrás. Dígame. ¿Conoce las Vizcachas? Ujú. Yo vivo por ahí y las montañas están súper cerca y desde la ventana se ven y no se ve nada de nieve. Exacto, ¿viste? Seguramente, antes que tú nacieras, hace 20, 30 años atrás, en las Vizcachas tú generalmente veías nevado los cerros, pero ahora no se ven nevados, por lo que estamos hablando. Hemos cambiado la composición de los gases de la atmósfera para que se produzca este fenómeno que se llama el cambio climático, el calentamiento global. En algunas partes está haciendo mucho más calor de lo que hacía antes, en otras partes está haciendo mucho más frío de lo que hacía antes. Otro efecto, otra situación que hemos provocado los seres humanos es que estamos gastando la capa de ozono. La capa de ozono, el ozono es un gas compuesto, no tiene solamente una partícula. No es como el oxígeno, que es una sola partícula, o el nitrógeno, que es una sola partícula. El ozono son la mezcla de varios gases que están a mucha altura sobre nosotros y esa nos ayuda a protegernos de los rayos del sol. Resulta que con los años se ha ido acabando y así se ha ido debilitando esta capa, haciendo que los rayos del sol entren con mucho más fuerza. El efecto invernadero. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada o antepasada les decía que los rayos del sol atravesaban la atmósfera, pero en general el sol no calienta los gases que están en la atmósfera? El gas, los rayos del sol, perdón, atraviesan el gas y lo que hacen es calentar la superficie de la Tierra, sobre todo de las aguas. El agua se calienta mucho más lento que la Tierra, pero se enfría también mucho más lento. Por eso, no sé, pues en el verano ustedes van a la piscina, 11, 12 de la mañana, hace calor, se tiran al agua y el agua está heladísima. Está súper helada. Pero si van en la noche y se meten a la piscina de noche y hace frío ya afuera, ¿cómo se sienten en el agua? El agua la sienten calentita. Calentita. ¿Vale? Les da mucho frío. Eso es porque el agua nos ayuda a controlar la temperatura. Por eso generalmente en la playa no cae nieve, porque no logra hacer tanto frío. La nieve generalmente cae en las zonas interiores, donde hay más tierra que agua. El mar en general no se congela, porque tendría que hacer mucho frío para congelar el agua del mar. Así que el agua Profe, es en nuestro... Canadá el agua del mar a veces se congela. Claro, por eso dije que en algunos lugares como en Canadá, más cerca del hemisferio norte, del polo norte, ahí sí vemos que el mar puede congelarse. Pero en el resto del planeta no pasa, porque el agua controla la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Y qué es el efecto invernadero? Son los rayos del sol que llegan al agua, llegan a la tierra y se devuelven. Calienta la tierra, calienta el agua y esa es la temperatura donde nosotros vivimos, la que conocemos, donde estamos. Pero si no hay capa de ozono y si son demasiados los rayos del sol que siempre nos llegan, más otra capa de un gas que se llama dióxido de carbono, que está cubriendo en este momento el planeta, que es la contaminación que nosotros lanzamos, esos rayos del sol no rebotan en la Tierra, rebotan en el agua y se van de nuevo al espacio. Pero si hay una capa de gas, eso que rebotó en la Tierra y rebotó en el agua, vuelve a rebotar en este gas, que es el dióxido de carbono, y vuelve a caer en la Tierra. Eso es el calentamiento global, ese es el efecto invernadero. Es decir, es como si viviéramos realmente dentro de un invernadero, bajo un techo que no vemos, que son estos gases que nosotros mismos estamos produciendo, y la temperatura queda acá. Y lo otro, que no es tan común, solamente se da en algunos lugares, es lo que llamamos la lluvia ácida. Es decir, lugares donde
los gases que mandamos a la atmósfera logran condensarse y hacerse nubes y caen ya no como agua, o principalmente agua, como es la nube, ¿cierto?, cuando llueve, sino que se condensaron ciertos tipos de ácidos, de gases, y eso es lo que cae, es lo que llamamos lluvia ácida, que también es peligrosísimo porque al final termina matando todo a lo que se ve expuesto a esta lluvia. La contaminación atmosférica, entonces, es lo que nosotros acá en la troposfera, como seres humanos, hacemos. Toda actividad que nosotros hacemos, en general, produce contaminación. Todos los cambios que nosotros hacemos producen una contaminación. No nosotros mismos como personas, sino que las industrias, la minería, todas las actividades económicas que seguramente quizás han visto con el profesor Patricio en historia, todas esas actividades que hace el hombre para sobrevivir, hace que se provoque una contaminación. Eso puede ser los gases que lanzamos o pueden ser ciertas partículas que también se lanzan a la atmósfera y provocan el daño del que estamos hablando, que se llama contaminación atmosférica. Y ahí viene el primero de los que yo le nombré antes, ¿cierto? El cambio climático y el calentamiento global. Principales causas, nosotros, la actividad humana. Todo esto que está acá, chiquillos, todo lo que yo estoy mostrando en estos 4 puntos, todos son actividades humanas. Todos. Actividad humana, las industrias. Actividad humana, cortar los bosques. Actividad humana, quemar basura. Ninguna otra especie en el planeta hace esto, solamente nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los grandes responsables de lo que está pasando. ¿A qué voy con todo esto, chiquillos? Nosotros tenemos que heredarle un planeta a nuestros hijos. Ustedes. No, profe, yo no voy a tener hijos. No importa. El ser humano va a seguir existiendo. ¿Y cómo va a existir si le estamos heredando un planeta que ya está desgastado? ¿Cómo nosotros logramos ver? ¿Qué nos demuestra que hay un cambio en la atmósfera? Que no había hace 50 años, que no había hace 100 años, que no había hace 200 años. ¿Cómo logramos saber que algo está pasando? A través de lo que está ahí abajo. Pruebas del cambio, de este cambio climático. Inviernos más cortos. Hay una sequedad, hay un avance de los desiertos que se está produciendo. En el mismo Santiago ha dejado, y era el ejemplo que yo les ponía de la cordillera, de que antes se veía mucho más nieve de lo que se ve ahora. Dígame, Diego. ¿Qué haríamos si tendríamos el doble de la basura que ya tenemos en el planeta? Como si cortaríamos lo doble de los bosques que ya cortamos. O sea, es que, Dieguito, estamos en un extremo. Estamos en un extremo porque estamos talando los bosques a tal nivel que ya se están viendo los cambios en el ambiente, en la atmósfera, en el clima, en todo. Si lo hiciéramos al doble, nos quedaría todavía menos tiempo de vida. Sabemos que está lloviendo menos que hace mucho tiempo. Sabemos que la temperatura es mayor en el planeta que hace 100 años. Así que tenemos que terminar un poco el ritmo que llevamos como seres humanos. Las sequías, por eso dice, el invierno es más corto, pero al mismo tiempo las sequías son más pronunciadas. Deja de llover. Y hay lugares donde las inundaciones son mucho más fuertes. Miren, son contradictorias. Usted me va a decir, pero profe, ¿cómo? ¿Hay sequías y hay más lluvia? Ya, es que eso depende del lugar del planeta. Hay lugares donde está dejando de llover y hay lugares donde está lloviendo mucho más de lo que la Tierra puede absorber. Y ahí vienen los aluviones. Un aluvión es cuando
llueve y arrastra todo el sedimento que está sobre la litosfera, es decir, arrastra las rocas, las piedras, la tierra, barro, los árboles, y va arrastrando, arrastrando. Eso es un aluvión. Eso ocurre porque en lugares donde antes no llovía, ahora está lloviendo. Se derriten los hielos, aparecen con más frecuencia los huracanes y los tornados. Aumenta el nivel del mar. ¿Por qué? Porque se están derritiendo los hielos, sobre todo en el hemisferio norte, en el polo norte, eso que Renata nos decía que a veces se congelaba el mar. Bueno, ya no se está congelando y además el hielo que siempre estaba ahí se está descongelando. Cada vez que esos trozos de hielo, esos icebergs gigantescos se descongelan, es más agua para el mar. Eso hace que aumente el nivel del mar. Chiquillos, vamos a entender bien este fenómeno cuando entendamos bien que es culpa nuestra, ¿ya? Todo esto es el ser humano el que lo está provocando, ¿ya? El calentamiento global es producto de lo que hacen los seres humanos. Provoca cambios en todos los climas. Aquellos que puedan ser más de selva se están secando, y aquellos lugares que eran más secos se están inundando. Por ejemplo, el caso de nuestros vecinos en Argentina. Están aumentando las lluvias en el centro de Argentina, pero están cambiando las lluvias hacia el lugar que para ellos es Chile, hacia la cordillera. Ahí están disminuyendo. Es lo mismo que nosotros, pero al revés. Nosotros de este lado de la cordillera están disminuyendo las lluvias en la cordillera, pero están aumentando en ciertas zonas. Por eso es súper importante que nosotros entendamos nuestra responsabilidad como seres humanos. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es